La captura política del ITEI y el atentado contra Susana Carreño, la periodista agredida en Puerto Vallarta, tienen un factor en común. Representan una amenaza para el derecho a la información de los jaliscienses. Un tema que hoy platicamos con César Mora, el expresidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Capítulo Jalisco. Yo soy Jonathan Lomelí, gracias por acompañarme en Perspectivas. Comenzamos. En días recientes, dos temas han marcado la agenda en Jalisco. Por un lado, el polémico proceso desaseado del Congreso Estatal para elegir a la nueva presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, ITEI. Por el otro, el atentado en Puerto Vallarta contra la periodista Susana Carreño. Los dos temas, en apariencia distintos, tienen un factor en común. Ponen en riesgo el derecho a la información de los jaliscienses. La captura política del ITEI amenaza una conquista ciudadana en donde Jalisco fue pionero con la creación del primer organismo para la transparencia en el país y leyes de avanzada. Asimismo, en el contexto de violencia contra periodistas en México, el precedente del ataque a Susana Carreño coloca a nuestra entidad más cerca de esa realidad que hasta ahora había sido ajena. ¿Cuáles son las consecuencias del debilitamiento del derecho a la información y la libertad de expresión en un Estado democrático? Lo abordamos en Perspectivas. Muchas gracias por acompañarme. Comenzamos Perspectivas y le doy la bienvenida también a César Mora, el expresidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Capítulo Jalisco, para hablar de estos temas que planteamos al inicio de esta transmisión. Gracias por acompañarme, César, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Saludo al auditorio que nos acompaña el día de hoy. Gracias, César. Oye, a ver, una primera pregunta. ¿Por qué estos dos temas están relacionados con el derecho a la información y de qué manera se afecta en términos generales? Primeramente porque ambos temas están relacionados con la libertad de expresión, esta libertad que tenemos los individuos para emitir opiniones, para traerse de información, para buscar información. Y es aquí donde se relacionan con el derecho a la información al que tenemos todos los ciudadanos. Oye, César, me gustaría comenzar con el primer tema que sigue siendo objeto de debate durante todos estos días, porque el Congreso, por medio de un proceso que muchos han señalado desaseado o al menos no legítimo, en donde ya cámaras empresariales, universidades, asociaciones como la de ustedes, AMED y Jalisco, la que representan, han fijado postura y han pedido que se reponga el proceso para elegir a la presidenta del ITEI, el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. ¿Cómo explicarías, y me gustaría comenzar con esto, César, al auditorio, digamos, en términos llanos o generales, ¿sí? Para alguien que no está enterado de todo este tema o este proceso, ¿por qué es importante la elección de la presidenta del ITEI Jalisco? Bueno, en principio porque el ITEI es un organismo constitucional que vela por el derecho a la información, salvaguarda este derecho hacia los ciudadanos en contra de arbitrariedades de las propias instituciones públicas. No solamente el derecho a la información, sino también la protección de los datos personales en posesión de los entes públicos. Entonces, de ahí la importancia de que las decisiones que surgen al Pleno, los programas, las actividades, las acciones de este órgano garante de estos derechos, bueno, también tenga este componente ciudadano, porque es hacia el ciudadano hacia el que se salvaguardan estos derechos. Claro, que además es un derecho a obtener información y, a ver, yo tengo esta impresión, que el ITEI, este órgano que garantiza la información o la transparencia de las acciones de gobiernos, a mí me da la impresión de que está muy utilizado por periodistas principalmente, los propios políticos y funcionarios y académicos, pero está muy lejano de la ciudadanía. ¿Coincides o no? Sí, y tiene que ver con la naturaleza del para qué queremos la información. Es decir, yo tengo un conocimiento sobre un tema y entonces ejerzo mi derecho para profundizar y obtener información pública que me permita generar mayor conocimiento sobre ese tema. Y entonces poder emitir alguna opinión con más detalle. Y es aquí donde el derecho a la información se vincula también con los procesos democráticos. Cuando hablamos de la libertad de expresión como un
como una herramienta necesaria para una sociedad democrática es porque también nos permite no solo tener la información de primera mano a la que tenemos acceso, sino también generar nuevas opciones para obtener mayor información. Claro. Y aquí, bueno, otro de los temas que es importante es que el instituto también, cuando alguna institución pública no nos genera información, es el instituto el que a través del recurso de inconformidad, el recurso de revisión que nosotros generamos, que es una inconformidad ante un servicio así de llano, es el instituto el que le pide a la institución pública, al ente público, que nos provea de la información. Claro. De ahí la importancia. Tú has hecho, supongo, solicitudes de transparencia. ¿Cuál fue la última solicitud de transparencia que hiciste? ¿Sobre qué tema? A ver, la última solicitud de información que yo hice fue para hacer un análisis sobre la transparencia fiscal en el Estado. ¿Y le pediste a quién? ¿Qué? Le pedí a diferentes instancias a nivel nacional a través de esta plataforma nacional de transparencia, que es, digamos, también hemos avanzado en los medios digitales. Se les pide información que no está dentro de las obligaciones comunes, dentro de este catálogo de información que le denominamos nosotros obligaciones de transparencia o información fundamental. Claro. Oye, ¿Qué opinas de la institución en estos momentos? Es decir, fuimos pioneros, Jalisco fue de los primeros que utilizó, que tuvo una ley y que tuvo un organismo de transparencia, pero eso fue en 2005. 2022, ¿qué opinas del modelo institucional en este momento? Bueno, recordemos que desde el 2002, con el antecedente del 2002, que nace la primera ley de transparencia, a la fecha Jalisco efectivamente se ha convertido y estaba entre los referentes a nivel nacional. Por el diseño institucional, por los propios mecanismos que había implementado, por el acompañamiento que había tenido a lo largo de estos años de la sociedad civil, quienes emitían opiniones, a organizaciones de todo tipo, académicas, empresariales, emitían ciertas opiniones para mejorar y reforzar. Hoy en día creo que esta situación de las convocatorias, de los procesos que han sido señalados, sobre todo los dos últimos y este tercero que estamos viviendo en estos tiempos, creo que no han dejado muy bien parado al instituto respecto a la opinión de la ciudadanía. Es decir, procesos en donde aparentemente hay intereses del propio legislativo en imponer o en proponer ciertos perfiles, son los que hacen que también la operación al interior del propio instituto, no tenga los resultados que nosotros esperamos. En tu opinión, esta captura política, este sistema de botín, de repartirse los puestos, es decir, porque esto ocurrió con la repartición de comisionados y ahorita con la presidencia del ITEI, que en realidad lo que está de por medio son medio centenar de plazas que se abren con un cambio de presidencia, ¿no? Y eso es lo que están buscando los partidos. En tu opinión, esa captura política, ¿es reciente? ¿Siempre ha ocurrido? ¿Se agravó en los últimos años, en la última década? ¿Cómo lo lees tú? Porque tú ahorita utilizaste el término, la expresión, estaba a la vanguardia, ya no está. En tu opinión, Sí. Durante muchos años, Jalisco se había mantenido como el referente. Incluso hay que recordar que la anterior presidenta del instituto, a nivel nacional, en estas comisiones que están en el Sistema Nacional de Transparencia, había encabezado esfuerzos muy loables en términos en pro de la transparencia y en términos del acceso a la información hacia el ciudadano. Y entonces, Jalisco se ha mantenido como referente en diversos programas, proyectos. Hoy en día lo que vemos es, y lo podemos constatar con investigaciones, con notas de prensa que han salido, que pareciera que hay una parálisis al interior del instituto. Pues de repente hay un cambio de comisionado, pide licencia la comisionada presidenta, tarda el Congreso en elegir o en tomar protesta, llamar a protesta a la suplente, y de repente vienen una serie de movimientos al interior de la institución en donde pareciera que no ha dado resultados en los últimos años. ¿Tú crees que entonces es reciente esto? Es decir, que hayamos perdido de alguna manera, entre comillas, a este organismo, es en Sí. años recientes. Creo que es desde los últimos dos procesos de elección en donde se ha cuestionado mucho la forma y la legalidad de las designaciones que ha hecho el Poder Legislativo. Bueno, malas noticias. Quisiera hacerte una pregunta a partir de un comentario que hizo aquí Augusto Valencia, primer presidente del ITEI. Me gustaría ver el comentario ahorita en la pantalla con respecto a una idea que me parece interesante, que plantea en torno a la naturaleza
y la composición de un instituto de transparencia a lo largo del tiempo. Vamos a escuchar a Augusto Valencia. No estoy tan seguro que el modelo que mantenemos hoy en día vigente a través de una institución que garantiza tanto el acceso como la protección de datos personales sea el adecuado, porque en los países que han evolucionado en reducir la percepción de corrupción, los mecanismos de acceso a la información y transparencia pues se han ido perfeccionando, ¿no? Entonces hay una como especie de contradicción cuando los institutos comienzan a ser cada vez más grandes, que al final del día eso es lo que interesa en un reparto de cuotas, que la institución sea lo suficientemente grande como para generar ahí esquemas de incorporación de personas afines a un proyecto político, a una persona o lo que sea. Político o grupo. Creo que ha quedado a deber este modelo institucional en mejorar las condiciones de la apertura de la información y establecer mecanismos de sanción. Bueno, a ver, parece interesante ahí, no sé qué opinas de la idea que plantea Augusto Valencia. Creo que es cierto, nuestros organismos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como el ITEI, como todos estos organismos que garantizan ciertos derechos, que el Estado como tal, de pronto no confiamos en ellos y creamos estos organismos autónomos, en realidad, en vez de disminuir su burocracia, de inculcar una cultura de la transparencia, del derecho, del respeto a los derechos humanos, aumentan, engrosan su burocracia y se vuelven obesos burocráticamente, costosos e ineficientes. No sé, ¿tú qué opinas de esta idea de Augusto? Bueno, es interesante el planteamiento porque efectivamente, de entrada, no tendríamos que tener un organismo que velara por el derecho de los ciudadanos si el gobierno o el aparato gubernamental, todas las entidades y los funcionarios cumplieran a cabalidad con la función de salvaguardar estos derechos. Es decir, no debería existir el ITEI, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero el tema es que los necesitamos porque efectivamente hay una falla del Estado en salvaguardar nuestros derechos. Aquí comparto porque efectivamente cuando se le van dando más y más atribuciones, pues efectivamente el aparato burocrático crece, son más funciones y eso hay una máxima en la administración que es a mayor organización, mayor desorganización. Entonces esto pudiera generar también una burocracia en el acceso a la información. Y es aquí donde estas políticas o estrategias al interior de estos organismos constitucionales pues deberán ser lo más sencillo posible para acceder a la información. Es decir, toda la información es pública y nosotros tendremos que tener el acceso con mayor facilidad. Claro, ¿qué es lo que el modelo del ITEI se debe reformar o qué es lo que tenemos que cambiar? ¿O seguimos así ahorita como está encauzado un instituto con este marco legal, con este reparto de cuotas y cuates? En tu opinión, ¿cuál sería un ideal para seguir una ruta y llegar a un momento en donde verdaderamente exista una cultura de transparencia? Bueno, quisiera comentar el modelo que tenemos, es decir, en la última reforma, cuando se genera la ley general, se establece el Consejo Consultivo. En nuestra entidad, el Consejo Consultivo es un órgano ciudadano formado por académicos, representantes de las cúpulas empresariales, sociedad civil, que vigila el proceso de elección de los comisionados. Por eso es tan importante y por eso hoy se habla de que el Consejo Consultivo no está siendo tomado en cuenta por la Comisión de Participación y por el Legislativo. Que son empresarios, es decir, Canaco, Coparmex, SIJ, universidades, UNIVA, ITESO, UDG, todos. Y además representantes de la sociedad civil. Es decir, técnicamente la sociedad civil organizada está representada en este órgano que si bien tiene facultades consultivas, también vigila el proceso. Es decir, son ellos los que revisan los criterios que establece la comisión. Que lo hicieron a un lado los diputados. Y que lo hicieron a un lado. Digamos que al momento de la comisión y el propio legislativo de aprobar esta segunda convocatoria con nuevos criterios y no considerar la opinión del propio Consejo Consultivo, el Consejo lo que hace es y establece en un acuerdo que se sale del proceso. ¿Por qué? Porque se considera que no es legal, porque se incluyeron otros elementos de evaluación que son más subjetivos que lo que la propia comisión establecía al principio. Oye, pero entonces, ¿qué es lo que se tendría que reformar o qué hay que cambiar? Si ya tenemos eso, o así debe... No, de entrada yo creo que el análisis lo pondría en dos partes. Primero, el análisis institucional del propio instituto. Yo creo que hemos llegado a un momento en el que el instituto también tiene
una serie de atribuciones. Digo, hoy no solamente, en un inicio era nada más el derecho a la información, hoy tenemos la protección de datos personales, también tenemos otros elementos como el gobierno abierto, archivos. Entonces, el instituto de manera natural, al darle más atribuciones, pues obviamente necesita una estructura. Habrá que analizar. Claro, de entrada eso. Y los resultados que estamos teniendo en beneficio de la sociedad. Y lo otro es el procedimiento de elección y también, ¿por qué no?, de designación al interior del instituto. Es decir, que no solamente el tema de cuates y cuotas sea al nivel de los comisionados, sino también en la propia estructura. Digo, claro, eso podría ser un segundo análisis. ¿Por qué? Porque nosotros, como sociedad civil, lo que hemos impulsado es también esta ley de designaciones públicas. Y lo que estamos viviendo tal vez para muchos puede decir es que no es ilegal, a lo mejor yo lo decía, es inmoral, es decir, es un proceso que no está a la luz de todos los que nos hemos inconformado, no es el adecuado, no son las formas como lo está llevando el propio legislativo, y el antecedente que a todos se nos viene es lo que pasó con el Consejo de la Judicatura en la pasada legislatura. Cuando hablas del legislativo, vamos a ponerle nombres si te parece, César, pero cuando tú hablas del legislativo, dime 2 nombres en los que pienses, de diputados concretamente. En las fracciones, tanto de Morena como de Movimiento Ciudadano, que son las que tienen mayoría. ¿Quiénes son? Chema Martínez y Quirino Velázquez. Sí, ahora, voy a cerrar este tema con una pregunta. El otro día me quedaba pensando y decía, a ver, si tú tienes, ¿cuántos son diputados? 38, creo. 39. 39 diputados, ¿no? Tienes 39 diputados. Hay un consejo consultivo. La Universidad de Guadalajara, el ITESO, la UNIVA, la UP, la Coparmex, la Canaco, el CCIJ, Sociedad Civil, les ha dicho, así no, diputados, así no deben hacerlo, no es legítimo ese proceso, se van a repartir y a capturar políticamente el ITEI, y los diputados no responden y no hacen caso a lo que les dice todos estos sectores. ¿Por qué? ¿A qué se debe que ya los diputados prácticamente desoyen a un grupo representativo de la sociedad en distintos sectores? Pues es que están entendiendo el concepto de democracia como la mayoría, y como tienen mayoría, pues entonces ellos deciden, sin tomar en cuenta que son representantes populares y que esta serie de organismos y entidades empresariales, bueno, también tienen una opinión y también están velando por sus propios derechos. Pensemos... ¿Pero es una concepción errónea de la política, ese egoísmo, o qué es, César? Pues yo creo que es maquiavélico eso. Yo hasta pensaría que el diseño de esta segunda convocatoria lo tenían hasta presupuestado, ¿no? Es decir, vamos a meter algunos elementos que nos favorezcan, y si no, bueno, porque en las convocatorias se establece que si el Consejo Consultivo no remite este listado de aspirantes que cumplen con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, pues es la comisión de participación. Entonces, claro, no quisiera pensar que hay un asunto maquiavélico, pero el no escuchar, el no tener este acercamiento con quienes se están expresando y se expresan en el mismo sentido, bueno, pues también nos daría que pensar esta situación. Claro, está preocupado. Yo digo, entonces cinismo ya, si no es maquiavelismo, es cinismo. Pues sí, porque realmente no están escuchando lo que nosotros solicitamos. Bueno, pues ahí está ese tema del ITEI. Y el otro tema que también me interesa y que también tiene que ver con el derecho a la información y a la libertad de expresión es el atentado contra mi compañera Susana Carreño en Puerto Vallarta. ¿Tú qué opinas de la versión del robo, Susana? Bueno, yo creo que fue una versión anticipada. Creo que se debió seguir la investigación, es decir, sí, no salir ningún funcionario, a salir a emitir un pronunciamiento sin tener, la información verificada. Sí. Supimos lamentablemente de esta situación, incluso muchas organizaciones, muchos profesionales tomaron postura en el sentido de que a raíz de este comentario o de la presunción del robo, muchos abrieron el debate a que no era. Claro, además fue 2 horas y media después de que ocurrió, ¿no? Sí. ¿Tú crees que por lo que tú alcanzas a ver, crees que pudiera estar relacionado con un ataque directo por su trabajo? Lo que podemos analizar es que todas las agresiones a periodistas, en particular,
La mayoría de estos atentados, esos ataques, están relacionados o vinculados con su actividad profesional. Es decir, esta red de periodistas independientes ha establecido en estos indicadores que 9 de 12 de los atentados han estado vinculados directamente con la actividad profesional del periodista. Y esto, bueno, este es otro tema que atenta contra nuestra libertad de expresión, ¿no? Sí. Es decir, el que más y más periodistas, y bueno, hay también algunos documentos que establecen que particularmente los temas de investigación sobre corrupción, sobre violencia o sobre temas políticos, es decir, relacionados con esas investigaciones, pues también son a los que los periodistas que están siguiendo estos temas son a los que se está agrediendo. Se está agrediendo. Ahora, ¿quiénes son los que agreden al gremio periodístico? A ver, uno lo primero que piensa, pues bueno, es el narco, es decir, un cártel, ¿no? Pero no sé si también pueden estar mafias locales, el cacique local, porque me llama la atención que muchas de las agresiones son en ciudades medias o poblados pequeños. Si te fijas, no ocurre mucho en las ciudades principales del país. Es decir, parecería que se focaliza en ciudades medias como por ejemplo Puerto Vallarta. Pues digamos, yo lo relacionaría con los intereses del propio sector. Es decir, donde hay un interés y en donde el periodista investiga si este interés es legítimo, o puede estar relacionado con un acto de corrupción, puede estar relacionado con algún tema político, desviación de recursos o la propia naturaleza de la situación que puede vivir la comunidad, es ahí donde están sufriendo las agresiones. Digamos que en las ciudades macro o las metrópolis a lo mejor estamos viviendo otro tipo de violencia, no tanto física o llegar a los asesinatos, pero también se viven otro tipo de violencias. De violencia. Oye, y finalmente, ¿cómo describirías estos momentos, a ver, del ejercicio periodístico? No es lo mismo un periodista hoy que hace 20 años. A ver, evidentemente hay un contexto de violencia, pero también hay otros factores que en mi impresión ha cambiado y ha modificado y ha impactado el Internet, la profesión. Bueno, de 20 años a la fecha, sin duda el gremio ha sufrido una serie de transformaciones. Hoy los medios digitales, el acceso a mayor volúmenes de información, el acceso a grandes cantidades de datos, de notas, algunas pueden ser falsas, otras pueden ser investigaciones, otras pueden ser comentarios. Es decir, se ha dispersado tanto que también para el ciudadano ha resultado complejo saber o cómo discernir la información que realmente tiene valor para la toma de decisiones o cuáles son estos medios por los cuales nosotros nos podemos informar de manera más amplia. Y también a mí me da la impresión, no sé si coincidas, pero hay una especie como de crisis de credibilidad, de influencia, incluso de estatus, digo que no es importante el estatus, para la figura del periodista, ¿no? Es decir, es como si la gente desconfiara más de los periodistas. En los estándares y los estudios que se hacen suelen salir bajos últimamente, en los últimos años, ¿no? Sí. ¿A qué se debe? Pues podríamos pensar también que este flujo, este acceso que tenemos, las nuevas generaciones tienen acceso a una serie de medios para acceder a más y más información sin tal vez discernirla, pero también puede ser un efecto de los ataques que está sufriendo la prensa, ataques desde las figuras políticas que tienen influencia entre ciertos sectores de la población y que atacan o le quitan credibilidad al periodista o a los propios medios. Claro. Bueno, pues César Mora, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Capítulo Jalisco, te agradezco mucho que me hayas acompañado. No, al contrario, un gusto estar con ustedes. Gracias. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo soy Jonathan Lomelí, gracias por haber estado en esta transmisión de Perspectivas. Nos vemos en la próxima emisión.